Un año de cambios profundos. Un devocional centrado en disfrutar a Dios, tomado del libro de Nicolás Emilio Tranchini y otros hermanos. 3 de agosto. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Isaías capítulo 66, versículo 2. Hay un reconocido ministerio hispanohablante que se llama Ante su palabra. Quizás lo conozcas. He predicado en una de sus conferencias. Su director y fundador, Greg Travis, es un íntimo amigo mío. Su trabajo ministerial es precioso y sus esfuerzos encomiables. Quisiera usar el nombre de este ministerio para que reflexiones en una verdad extremadamente importante. Aunque voy a expresar esta verdad relacionándola a la lectura de la Biblia, una vez que entiendas, verás que aplica a la práctica de todas las disciplinas espirituales. Pasar tiempo ante su palabra no tiene la capacidad de cambiarte. Sí, has leído bien. Pasar tiempo ante su palabra no te cambia. Sin embargo, si no pasas tiempo ante su palabra, jamás cambiarás. No entender esta verdad es no entender cómo funciona la vida cristiana. Es no entender el valor, la necesidad y a su vez las limitaciones de todas las disciplinas espirituales. ¿Qué quiero decir? Permíteme explicarlo. Comencemos de atrás para adelante. Jamás cambiarás a menos que dediques tiempo y esfuerzo a las disciplinas. Déjame plantearte un desafío. Si tuvieras que puntuar o describir la calidad de vida espiritual del cristiano promedio, ¿cómo lo harías? ¿De qué forma calificarías a los cristianos en general? ¿Entregados? ¿Sacrificados? ¿Perdidamente enamorados de Dios? ¿Vendidos a darlo todo por Cristo? ¿Dispuestos a morir por su fe? Otra pregunta para tu consideración. Si tuvieras que elegir un rasgo distintivo que caracteriza la vida práctica de cualquier cristiano del mundo, ¿cuál elegirías? ¿Dirías que la mayoría de los cristianos en el mundo se caracteriza por ser lectores diarios y voraces de la palabra? No lo creo. Quizá la triste imagen que mejor describe a la mayoría de los cristianos sea que asisten los domingos a una iglesia. Esa es probablemente la costumbre o disciplina que nos define y caracteriza. Ahora conecta ambos puntos. Debería sorprendernos el bajo nivel de espiritualidad del cristiano en el mundo cuando el mismo cristianismo, por norma general, suele limitar su compromiso con lo espiritual a practicar solamente la disciplina de asistir los domingos a una iglesia. No, jamás creceremos si no estamos dispuestos a cambiar nuestros hábitos. Todas las disciplinas a las que has sido expuesto hasta aquí deben pasar a formar parte de nuestro nuevo estilo de vida que se caracterice por establecer nuevos hábitos diarios y estos que terminen forjando una nueva manera de conducirte. Ahora bien, habiendo examinado el valor y la necesidad de las disciplinas, miremos ahora sus limitaciones. Leer la Biblia no tiene la capacidad de cambiarte. El Espíritu de Dios es el único que tiene el poder para conducir el cambio. Ninguna disciplina espiritual es un fin en sí mismo, ni tiene ningún valor a menos que Dios mismo se haga presente al momento de practicarlas. ¿Puedes verlo? Cristo nos cambia, no la actividad. Hagamos la misma pregunta que hicimos arriba, pero cambiemos de audiencia. ¿Qué clase de disciplina caracterizaba a los escribas y fariseos en la época de Jesús? La lectura de la palabra. Eran expertos en la ley. Ver, por ejemplo, Juan capítulo 3, versículo 10. Sin embargo, estar constantemente ante su palabra no tuvo la capacidad de transformarlos en personas humildes, misericordiosas y sensibles de su propia necesidad de cambio. Ver, por ejemplo, Mateo capítulo 23, del versículo 1 al 36. ¿Llegas a captar cuán imperioso y esencial es que entiendas cómo funciona esta dinámica? Las disciplinas espirituales no te cambian. Sin embargo, si no consagras tu vida a practicarlas, puedo prometerte algo, jamás vas a cambiar. ¿Qué dice nuestro texto? ¿A quién mira Dios? ¿Al que lee la Biblia? No, al que lee la Biblia y su lectura le produce un efecto que lo deja estupefacto. ¿Por qué? Porque su espíritu es verdaderamente humilde, es decir, sabe quién es y sabe delante de quién se encuentra. Para orar y meditar a lo largo del día. El cambio espiritual no se produce por causa de mi esfuerzo, pero el cambio espiritual jamás va a producirse
a menos que me esfuerce. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Ver, por ejemplo, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10.